Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, una explicación de un ejercicio. En este caso es un ejercicio de análisis 2 sobre el tema de cálculo vectorial, que se utiliza mucho en esa materia. Análisis 2 o cálculo 2, no sé cómo se lo llamarán, pero en realidad sería la continuación del análisis matemático 1, que es el cálculo diferencial integral básico que uno ve. Esta es la segunda materia de cálculo diferencial, pero en varias variables. Como vemos acá, un lindo ejercicio de análisis 2, un ejercicio que digamos es teórico-práctico, y nos está diciendo lo siguiente, si lo leemos bien: hallar el vector tangente a la curva regular definida paramétricamente entre A y B a R cubo. Esto significa esto que está acá, una curva que tiene tres componentes que dependen de un parámetro t, que es un número real, lógicamente, t es un número real, en el intervalo cerrado AB. Y me piden hallar el vector tangente a esta curva, en el espacio R cubo, en t igual a t0. O sea, en un punto específicamente del espacio R cubo. En un punto específicamente de la curva, ¿no? Y en ese punto quiero, si bien geométricamente trazar el vector tangente, quiero calcularlo analíticamente. Como lo dije recién, geométricamente es un punto que está en la curva, y es interesante siempre dar una visión intuitiva a través del gráfico para entender las cosas. Vamos a entenderlo intuitivamente, geométricamente hablando. Supongamos que tenemos una determinada curva en el espacio. Este es el espacio R cubo, y, x, z, el espacio de las tres dimensiones, largo, ancho, espesor, como todos bien lo conocen en física. Supongamos que tenemos una curva, y vamos a ver qué es esto de curva regular. Pero supongamos que tenemos una curva. Supongamos una curva cualquiera, curva genérica del espacio R cubo. Vale, esta es una curva C. La vamos a llamar la curva C. Esa es la curva C que tenemos acá. Y en definitiva, bueno, queremos agarrar un punto cualquiera de la curva. En este caso, como nos dice el problema, en t igual a t0. T0 es un parámetro, ¿no? Y supongamos que queremos calcular la posición en t0 de esta curva. O sea, lo que quiero decir, reemplazo t0 acá, donde dice t, y voy a encontrar tres componentes que van a definir el punto donde va justamente a estar el punto de la curva, donde nosotros vamos a tener que encontrar el vector tangente a la curva. Bueno, supongamos que cuando reemplazo acá donde dice t por t0, me da este punto, ¿no? Obviamente, esta va a ser la posición de la curva en t igual a t0. O sea, lo vamos a llamar c vector t0. ¿Qué significa esto? Significa que esto tiene tres componentes visibles, claro, dadas por x de t0, y de t0, z de t0. La posición, justamente el punto de la curva, en t igual a t0. Supongamos ahora que tomamos otro punto de la curva. Pero antes de tomar un punto de la curva, me detengo un poco para definir un poco lo que es la curva regular. ¿Qué es una curva regular? Bueno, una curva regular es aquella curva que en un cierto intervalo dado por AB, por ejemplo, si el parámetro t está entre A y B, sea t mayor o igual que A y t menor o igual que B, como lo dice acá también, esa curva está compuesta de puntos, donde en cada punto, cada una de estas componentes es de clase 1, o sea, existen sus derivadas parciales y son continuas en cada uno de esos puntos. O sea, es de clase 1, significa que es de clase 1 cada una de las componentes. Y además,
las componentes del vector tangente no pueden ser todas nulas al mismo tiempo. O sea, que en todos los puntos que yo pueda definir sobre la curva, puedo definir un vector tangente, puedo definir un cierto vector tangente. O sea, no va a existir ningún punto que tenga como vector tangente el vector tangente con componentes 0, 0, 0. Eso indiscutiblemente no puede suceder. O sea, vuelvo a repetir, para que la curva sea regular en un punto, y en este caso en todos los puntos definidos por este intervalo AB, para que una curva sea regular en un punto, genérico cualquiera de ella, se tienen que cumplir dos condiciones. Puedo repetir. Que las componentes de esa curva sean de clase 1 en ese punto, o sea que las derivadas parciales existen y sean continuas en ese punto, y además que el vector tangente no puede ser el vector nulo en ese punto. No pueden ser el vector nulo. O sea, no puedo tener como vector tangente 0, 0, 0. No puedo tener eso. Cumpliendo esas dos condiciones se dice que en ese punto la curva es regular. Y yo quiero que sea regular en todos los puntos que define justamente la curva con su parámetro t que va de a a b. Supongamos que, bueno, de acá el parámetro en este punto es t igual a a, y en este punto donde llega es t igual a b. Bueno, obviamente que en todos los, si yo le voy cambiando el valor de t entre a y b, voy ploteando toda una serie de puntos que van desde este punto hasta este punto. Cuando ploteo esa serie de puntos que me definen la curva, yo pido la condición del problema, que la curva sea regular, que en todos los puntos las componentes estas, x de t y t, z de t, sean derivables en cada punto y sean derivadas continuas, o sea, sean de clase 1 cada una de las componentes, y a su vez pido que en cada punto de la curva no exista el vector tangente nulo. O sea, no me puede dar el vector tangente nulo. No me puede dar el vector tangente con componentes 0, 0, 0. Eso no es permisible. Si suceden estas dos condiciones, se dice que la curva es regular. Listo. Entonces, lo voy a anotar acá al costado. Definición, curva regular. Porque muchas veces las palabras se las lleva el viento. Entonces, yo puedo definir C de t con estas condiciones, ¿no? Con estas componentes, estas. Una curva es una curva regular para todo t perteneciente al intervalo AB, es donde se mueve el parámetro. Sí, solo sí, se cumplen esas dos condiciones que dije. Primero, C de t pertenece a clase 1, que significa que todas las componentes estas son derivables, existen sus derivadas en cada punto, en cada valor de t, que me define cada punto de la curva, y son continuas. Eso significa que sea de clase 1. Estas funciones sean derivables y sus derivadas sean continuas. Y 2, C' de t, que ahora vamos a definir, esto sería como el vector tangente a la curva en un punto, y ahora lo vamos a graficar también. El vector tangente no puede ser el vector tangente 0, 0, 0. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, la curva va a ser regular en ese punto. El vector tangente, si uno lo quisiese graficar, sería como una cosa así.
ese vector tangente que se ve en azul, si es que se ve en azul, sería el C' en T0. Y bueno, yo justamente tengo que hallarlo, porque justamente dice hallar el vector tangente. Y este sería el vector tangente, justamente que el que tengo que hallar, según lo que me pide el problema. ¿Cómo lo hallo? Analíticamente, porque gráficamente lo vemos y lo intuimos. Bueno, primero pedimos la condición que sea regular, ya lo repasamos, y ahora lo que tenemos que hacer es hallar analíticamente el vector tangente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a pensar de esta forma. Vamos a pensar de esta forma. Yo tomé un punto arbitrario C de T0, X de T0, Y de T0 y Z de T0. Bueno, supongamos que ahora yo tomo otro punto arbitrario. Supongamos que yo tomo este. Ese punto, supone que esta es la curva, esto es T igual a B, bueno, vamos a sacar estos parámetros, ya sabemos lo que son los parámetros. El parámetro mueve, obviamente, a las componentes X de T, Y de T y Z de T. Supongamos que tomo este punto, y en este punto lo defino como C de T. T es un valor cualquiera. T puede ser un valor cualquiera. Bueno, C de T en esa posición va a ser X de T, Y de T y Z de T. ¿Ah? Ahora, lo interesante a todo esto es lo siguiente. Supongamos que ahora, no sé si se va a ver en rojo, voy a hacer en azul porque nunca el rojo se ve. Supongamos que ahora yo trazo un vector definido entre estos dos puntos, entre este punto C de T0 y C de T. Este vector va a ser un vector así, que liga los dos puntos, en forma secante, ¿no? Pero a través de un vector, donde su origen está en CT0 y llega al punto C de T. Ahora, ¿por qué yo trazo eso? Porque quiero hacer una diferencia vectorial entre quiénes. Entre este C de T y este C de T0 que tracé antes. Si hago esa diferencia vectorial, ¿qué me queda? Me queda lo siguiente. Me queda C de T menos C de T0. Me va a quedar X de T, Y de T, Z de T, menos X de T0, Y de T0, Z de T0. ¿Está bien? Bueno, cuando hago esta diferencia, resto componente a componente. Me queda X de T menos X de T0, Y de T menos Y de T0, Z de T menos Z de T0. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque justamente esto me va a dar las componentes de este vector azul. Las componentes del vector azul justamente es C de T menos C de T0. Me queda este vector de acá. Todos sabemos esa famosa regla de la poligonal o de suma de vectores. Porque si obviamente si hago C de T menos C de T0 me tiene que quedar este. ¿Por qué? Y por suma de vectores o la famosa regla de la poligonal, el que vio estática o vectores, lo tiene que entender. Que si hago C de T0 más este vector azul, me tiene que dar este vector total, que es la componente suma de este vector C de T0 y este que queda en azul. Si hago C de T0 más este que queda en azul, me tiene que quedar, por esa famosa regla de la poligonal, y si no lo repasamos anteriormente, me tiene que quedar este vector C de T. Eso es repasar un poco álgebra de suma de vectores. Esto se entiende el porqué. Simplemente lo estoy explicando. Entonces me quedó así. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo quiero definir un vector tangente, esto lo vimos en análisis 1. Esto lo vimos en análisis 1. Cualitativamente, sí. Cualitativamente lo vimos en análisis 1 cuando vimos el tema de derivada, que sería la pendiente de la recta tangente que pasa, obviamente, por un punto de la gráfica de una función. Lo vimos en análisis 1. Supongamos que dejamos C de T0 fijo. Y este
vector lo vamos a llamar móvil. ¿Móvil por qué? Porque lo vamos a mover. Lo que quiero hacer es mover ese vector. Plotear con este vector CDT toda la curva. Pero lo voy a plotear de la siguiente forma. Quiero que este T tienda a T0. Quiero que el T tienda a T0. Si yo logro matemáticamente que T, el parámetro T, tiende a T0, se supone que lo que voy a ver geométricamente, que este punto, que está acá, va a tender a tocar este punto fijo que está de este lado. O sea que es como que este punto, al ser T tendiendo a T0, se va a mover así, como indica el marcador, hasta colapsar en el punto C de T0. Cuando suceda eso, como lo vimos en el análisis 1, este vector azul que está acá, que se canta entre estos dos puntos, al dejar este fijo este punto y al mover este vector secante, que está en azul, se va a ir moviendo así, de tal forma que cuando colapsen los dos puntos, este vector que era secante pasa a ser tangente a la curva en este punto. O sea, vuelvo a repetir, este vector lo dejo fijo. Este vector lo hago móvil. Lo hago móvil, ¿por qué? Porque lo que quiero hacer es T tendiendo a T0. Entonces este vector lo voy moviendo gradualmente a medida que T tiende a T0, y bueno, al mover este vector, voy a plotear toda esta serie de puntos que están acá, y voy a trazar vectores que indican esos puntos, hasta que este vector, que es secante, se va moviendo de esta forma, hasta que cuando colapsa este punto con este, ya no se distingue este punto con este, porque están colapsados acá. Entonces este vector, que era secante, tiende a ser tangente a la curva en este punto. Y eso es lo que nosotros queremos, y eso es lo que hacíamos nosotros en el viejo análisis 1 para definir la recta tangente a la gráfica en un punto de una función donde es derivable. El mismo concepto que utilizábamos en análisis 1 lo utilizamos acá. Entonces, lo que hacemos es hacer tender T a T0. Hago tender T a T0. O sea que lo que quiero hacer es esto. Esto, tenderlo a T0. O sea, hacerle el límite cuando T tiende a T0. A todo esto. Espero que me alcance el lugar. Le hago el límite. Cuando T tiende a T0. A todas estas diferencias de estos dos puntos. ¿Qué es lo que voy a lograr? Bueno, lo que dije geométricamente. Que los dos puntos colapsen y que este vector tangente que está acá en azul termine siendo un vector tangente como el que vemos acá definido como C' de T0. Eso es lo que vamos a lograr. Geométricamente se ve, pero hay que hacerlo analíticamente, claro. Como todo. Todo tiene una demostración analítica también, ¿no? Geometría diferencial. Hago este límite. Como se ve bien y prolijo, hago el límite cuando T tiende a T0. De esta componente, de esta componente y de esta componente. Cuando T tiende a T0, se supone que los dos puntos colapsan. Y se supone que a este lo vamos a llamar incremento de X, este incremento de Y, si lo quieren, incremento de Z, si lo quieren podemos llamarlo así como en el análisis 1. Vuelvo a repetir, cuando T tiende a T0, este incremento X tiende a 0, este incremento Y tiende a 0, este incremento Z tiende a 0, lógico, porque si T tiende a T0, esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0. O sea que esto tiende a 0, esto tiende a 0, y esto tiende a 0. Si esos incrementos tienden a 0, nosotros sabemos definir lo que es la idea del diferencial como en análisis 1. Si un incremento tiende a 0, ese incremento se convierte en un diferencial de Leibniz, el diferencial X para este, el diferencial Y para este y el diferencial Z para este. O sea que en definitiva, esto que nos quedó lo siguiente. Estoy acomodando un poco la cámara. Nos quedó, evidentemente, lo siguiente. Nos quedó, de este lado, diferencial X, diferencial Y, y diferencial Z. Obviamente, todo esto evaluado
todo esto evaluado en t igual a t0, porque justamente es en el punto donde yo quiero encontrar el vector tangente. O sea, por eso lo defino en t igual a t0. Obviamente, como vemos en el gráfico, acá, en este punto donde quiero definir el vector tangente. Entonces, lógico, viendo un poco más panorámicamente, vemos todo bien, que acá evalúo este diferencial en t igual a t0, diferencial x, diferencial y diferencial z, que gráficamente sería en este punto, donde veo, obviamente, que este vector secante termina siendo tangente a la curva en este punto. ¿Está? Entonces, ¿qué nos quedó acá al final? Nos quedó el diferencial x, diferencial y, diferencial z. Todos sabemos por análisis 1 que este diferencial x no es otra cosa que la derivada de x respecto de t, diferencial t. Todos sabemos muy bien que esto también se puede poner de la misma forma, derivada de x respecto de t, diferencial t, y esto también. La derivada de z respecto de t, diferencial t. Esto es de análisis 1. Cada uno lo tiene que saber. Entonces, todas estas derivadas que están acá, las voy a evaluar en t igual a t0. Entonces, una vez que yo logré eso, ya prácticamente ya estoy terminando mi demostración, terminando mi ejercicio. Porque a esto, si quieren también lo podemos llamar incremento C de la curva. Bueno, cuando t tiende a t0, se supone que esto cuando tiende a 0, tanto como diferencial x, diferencial y, diferencial z, esto tiende a 0 también. A esto lo puedo llamar, a esto de acá, lo puedo llamar diferencial de curva. También evaluado ese diferencial de curva en t igual a t0. Porque lo estoy haciendo en ese punto. De arriba. Bueno. Entonces me quedó diferencial de curva en t igual a t0 es igual a esto. Con estas derivadas. O sea, me quedó la derivada de x respecto de t, diferencial t, la derivada de y respecto de t, diferencial t, la derivada de z respecto de t, diferencial t. Bueno, y todo esto evaluado en t igual a t0. Y sí, porque es en el punto en cuestión donde yo estoy analizando el vector tangente a la curva. Lo que tengo que hacer simplemente es sacar diferencial t factor común. Es un factor de escala que es un infinitésimo, claro, ojo, es un infinitésimo, es un diferencial de Leibniz. Lo saco factor común, porque lo puedo sacar factor común, como cualquier escalar que está multiplicando un vector, y me queda esto. Queda lo que me tiene que quedar. Y todas estas derivadas están evaluadas en t igual a t0. Y el diferencial queda afuera multiplicando, que no joroba. Bueno, en definitiva, ¿qué me quedó? Me quedó el diferencial de curva evaluado en t igual a t0, en el punto en cuestión donde quiero definir el vector tangente, como se ve en el gráfico, que no es otra cosa que estas tres componentes que son las derivadas respectivamente de x respecto de t, de y respecto de t y de z respecto de t, multiplicado por el diferencial. Estas tres derivadas están definidas en el parámetro t igual a t0, que corresponden a este punto del espacio sobre la curva. Este vector que está acá, este vector, no es otra cosa que la derivada de la curva respecto del parámetro t. O sea, no es otra cosa que el vector tangente. O sea, eso que está ahí, también por análisis 1 se puede definir así, de esa misma forma. Esto no es otra cosa, y lo definimos como la derivada de la curva, que es un vector, que indica un punto de la curva en el espacio, evaluada en t0. O sea que estas tres componentes, estas tres derivadas definen C' de t0. O sea, C' de t0
no es otra cosa que el vector tangente a la curva en este punto que está acá. Y así se llega a demostrar, o más bien a probar, o a encontrar que estas tres componentes definen el vector tangente a la curva, donde estoy definiéndolo como punto regular de la curva, sabiendo que una curva regular en un punto si se cumple de que, obviamente, en cierto valor de t, para ese punto específicamente, la curva es de clase 1, o sea, las tres componentes son derivables, o sea, sus derivadas existen y son continuas, y además se prima en ese parámetro t, que define el vector tangente a la curva en ese punto, no puede dar el vector nulo. Se tienen que cumplir esas dos condiciones para que sea regular, si no, no es regular. Estoy pidiendo regularidad de la curva, y lo pide el ejercicio para encontrar el vector tangente acá. Y acá quedó la expresión C' en T0, la derivada de x respecto de t, la derivada de y respecto de t, la derivada de z respecto de t, evaluada en t igual a t0. Esto es el vector tangente a la curva en ese punto, y que el gráfico me ayudó a saber intuir el problema. Bueno, listo. En el próximo video vamos a ver seguramente otro problema también de geometría diferencial que tiene que ver con análisis 2. Vamos a ver lo que es el plano tangente a una superficie en un punto determinado, pero lógicamente también vamos a pedir que la superficie sea regular. La definición de superficie regular va a ser similar a la de curva regular, pero obviamente vamos a hablar de las componentes que definen el vector normal a la superficie en un punto. Lo cual esa superficie vamos a tener que pedir también, como curva regular, que sea diferenciable, de clase 1 más bien, ¿no es cierto? Y en ese punto, y que no exista el vector normal nulo. De esa forma definimos lo que es un punto regular en una superficie para definir el plano tangente a una superficie. Así que en el próximo video los espero y vamos a hallar cómo son las componentes o cómo es el vector normal a la superficie en un punto, donde en ese punto se exige la regularidad correspondiente. O sea, tiene que ser un punto regular de la superficie. Así que los espero en el próximo video de geometría diferencial y vamos a ver eso. Bueno, muchas gracias por haber visto el video, espero que hayan aprendido. Y bueno, en la próxima veremos otro video en el cual vamos a ver lo del plano tangente, que va a estar relacionado a esto también de la curva, y que va a servir para futuros ejercicios, y para que realmente entiendan de dónde salen las cosas, porque muchas veces uno hace los ejercicios y no sabe de dónde salen las cosas. Si bien todo en matemática, en geometría, todo se tiene que demostrar con argumentos sólidos. Así que bueno, nos vemos la próxima y espero que les haya gustado. Chau, chau.